Hola amigos y amigas de Si me lo hubieran dicho antes, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Tenemos hoy un programa especial, estamos celebrando porque tenemos la tercera edición del libro homónimo nuestro que es Si me lo hubieran dicho antes. Entonces queremos hoy hacer un formato donde vamos a tener a Eric de invitado como autor con su tercera edición del libro, es parte de la celebración. Y bueno, para entrar en materia, Carla, ¿te parece si abrís vos la mesa? Así es, muchas gracias Juanca, muchas gracias Eric. Qué bueno poder hablar de este tema que creo que además es lo que da origen también a este canal, ¿verdad? Que lleva también el nombre de, si me lo hubieran dicho antes. Y Eric, tal vez si nos contás un poco, ¿qué originó el libro? ¿Dónde estaban puestas tus ideas a la hora de que pensaste en este libro y en este título tan particular? Además, es un título que engancha, que llama la atención. Sí, hola, espero que esté muy bien, realmente contento de, como les enseñaba ahora, este es el libro, igual si me lo hubieran dicho antes, viene ahora en color anaranjado. Eh, el libro realmente nace de una época en la que estaba trabajando mucho, estaba dando muchas clases y en algún momento de temas que pasan en la familia y yo decido disminuir la cantidad de horas de profesor, inclusive hablé con mis hermanos en la oficina para ver si podía acomodar algunas otras cosas y un buen amigo me dijo, bueno, ¿qué vas a hacer con ese tiempo que ya no vas a dar clases? Y básicamente él mismo, es un buen amigo, Guido Rojas, me dice, ¿por qué no escribís? ¿Por qué no escribís todas esas historias que les contás, que le contás a los muchachos en clase? ¿Por qué no las pones en un libro? Tema lo discutí, incluso Juan Carlos desde el puro inicio me acompañó en todo el proceso y realmente empecé con esa idea. Siempre escribimos algunas cosas, pero teníamos alguna duda de la forma, del mercado meta. El libro es muy particular porque los capítulos son chiquititos, son como de 2 páginas. Son capítulos, ay, no sé, ay, son capítulos pequeños, fáciles de leer. Básicamente esto, quien escribe en este formato es Robin Sharma, tiene varios libros en ese formato y yo dije, bueno, un autor tan leído por algo lo hace. Y lo otro que consideramos muchísimo es que iba a estar dirigido a muchachos jóvenes que quisieran entrar en el mundo de los negocios. Un poco la discusión es, hay muchos libros de texto para la universidad, de todo usted se encuentra el libro de texto, y hay muchos libros gerenciales, pero creíamos que había un hueco entre la salida a la U y yo llegar a ser gerente o empresario. Entonces ahí nos centramos y ahí se empezó a generar todo el contenido, ¿verdad? Siempre en capítulos cortos de no más de 2 páginas dirigidos a muchachos jóvenes, ¿verdad? Erika, yo me acuerdo del inicio que parte de lo que discutíamos era el público del auditorio del tipo de libro. Y en principio, una de las motivaciones tuyas, como decías ahora, era el hecho de ser profesor y de poder compartir mucho de las cosas que en ese momento ya no ibas tanto a dar lecciones y todo esto. Pero al final el libro se ha convertido en referente no solo para gente muy joven que está iniciando carrera empresarial, sino que incluso para otras personas quizá mucho más experimentadas. Contanos un poquito de esa experiencia y de quién es el lector al que va el libro, al final de cuentas. Sí, al final de cuentas, yo siempre cuento la historia que se me acercaron varios estudiantes y me dijeron, de profe, es que yo estaba leyendo su libro y mi papá o mi mamá empezó a hojearlo y me lo quitó y cuando me di cuenta, me dijo que me lo devolví hasta que terminara. Entonces, ahí nos dimos cuenta que había otro grupo de gente que le llamaba mucho la atención el libro. ¿A quién le ha gustado el libro? A gente que está en el tema de empresas, que tiene su empresa, que tiene su negocio, ya sea incipiente o consolidado. También a gerentes les ha llamado mucho la atención. Entonces, al final encontramos que habían personas jóvenes que querían entrar al mundo de los negocios, gente que estaba en el área empresarial que quería o ya era gerentes y empresarios también. Entonces, el libro terminó siendo una herramienta muy útil porque al final es muy vivencial. Muchas de las vivencias que sufrí o que pasé yo en mis primeros años de gerente fuimos trasladándolas que fueran interesantes, incluso cada capítulo tiene una enseñanza, una moraleja, y eso ayudó muchísimo a que mucha gente más se enganchara con el libro, ¿verdad?
Me parece interesante, Eric, la forma en que escribiste el libro. Hace mucho rato, cuando me regalaste un ejemplar y lo leí, el libro es totalmente práctico, es totalmente contenido utilitario que llamamos desde la comunicación. ¿Por qué así? Contanos un poquito en ese estilo, ¿por qué enfocarse en ese estilo, verdad? Y cómo eso efectivamente lo convierte casi que en un manual, ¿verdad? De tenerlo ahí cuando uno quiere buscar información que le va a ser útil. Y fue interesante porque en esa misma época en la que yo disminuyo un poco la cantidad de clases, la empresa venía en un proceso de diversificación y tenía en planilla generalmente 3 o 4 pasantes de la universidad conmigo. Y yo me empiezo a dar cuenta que hay una serie de cosas que yo viví, que yo aprendí, que los muchachos y las muchachas que estaban conmigo no sabían. Inclusive a veces cosas sencillas. Desarrollamos un capítulo completo del tema etiqueta y protocolo, porque una vez me senté a hablar con uno de ellos y me dice: profe, yo toda la vida comí en el comedor de la U. Que habíamos ido a comer a un restaurante, fuimos a comer pizza, un italiano, y el chico no sabía qué pedir. Y yo le dije: fulano, ¿qué pasa? Me dice: es que yo nunca he venido a un restaurante. En el comedor de la U yo siempre he comido, yo soy becado. Y yo decía, son realidades distintas, ¿verdad? O el capítulo que armamos, Juan Carlos, que recordás de cómo viajar. Juan Carlos es súper viajero, pero recordamos el caso de nuestra compañera Evelyn, que se quedó varada en Londres porque no sabía la dinámica de las pantallas, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, en mucho de lo que tratamos de plantear en el libro iba dirigido a que yo pudiera entregarle el libro a los muchachos nuevos que llegaban a la oficina y como que eso fuera un proceso de inducción. Entonces ayudó mucho. De hecho, durante mucho tiempo en la oficina, a cada persona nueva que entraba al área administrativa se le daba un libro. Y me ayudó muchísimo. Incluso eso lo hemos aplicado con otros amigos, como Luis Matamoros en Soporte Experto y algunas otras empresas, de regalarle un libro, y incluso eso se facilita, ¿verdad? El hecho de, qué sé yo recuerdo a mi gerente financiero que le decía a la gente: el libro, la página tal, vea que Eric dijo que para cualquier reunión llevara un lápiz y dónde anotar, porque no puedes llegar ahí a batear a la reunión. O, por ejemplo, siempre recuerdo la historia, eso me lo comentó una amiga, que me decía: hágase esta pregunta cuando usted dude de una persona que trabaja con usted. Conociéndolo como lo conoce, ¿lo volvería a contratar? Y esa pregunta se la hago yo a clientes y me dice: uy, no, Dios guarde. Me dice: sí, yo creo que la persona es buena. Entonces, hay una serie de tips pequeñitos que aprendí yo o que alguien me enseñó, que tratamos de ponerlos en el libro, y siempre fiel al título. Ojalá alguien me lo hubiera dicho antes, ¿verdad? Me hubiera ahorrado un montón de dolores de cabeza. Sí, eso me parece interesante, perdón, Juanca, me parece interesantísimo porque creo que además efectivamente te adelanta, ¿verdad? Te adelanta información y como dicen, pues nadie escarmienta por cabeza propia, pero creo que el libro está muy, muy fácil de leer, es muy rico a la hora de la lectura y creo que eso es bueno destacarlo, ¿verdad? Que es un contenido que no es teórico, ¿verdad? Sino nos enfrenta a realidades desde tus vivencias, eso me parece interesante. Juanca. Perdón, con el formato del libro, perdón, Juanca, otra vez. Una vez le regalé mi libro a nuestro amigo Ildemaro Infante, que también es escritor, y entonces a los pocos días me lo topé otra vez y me dice: tengo problema con su libro. Y yo: ¿y qué pasó? Me dice: es que no sé si leerlo rápido o leerlo despacio, porque es muy fácil de leer, es muy sencillo, no es complejo, es muy práctico, es muy vivencial. Me dice: pero es que cada capítulo, por más cortito que sea, 2 páginas, trae un aprendizaje. ¿Verdad? Entonces, si te lo lees muy rápido, de pronto no reflexionas con los aprendizajes o con las ideas, pero también podría desperdiciarme si no avanzo rápido. Entonces él tenía todo un conflicto. Varios meses después le pregunté: ¿qué hiciste? ¿Cómo leíste mi libro? Y me dice: no, la primera vez lo leí rápido porque quería ver de qué se trataba y lo volví a leer despacio, ¿verdad? Porque tiene esa particularidad. Creo que
que el reto, y lo discutí mucho con Juan Carlos, ¿cómo hacemos que una generación que no le gusta leer, lea? ¿Verdad? Creo, Juan Carlos, ¿te acuerdas que fue mucho el paradigma, verdad? Sí, así es. Y quería preguntarte, ya nos has adelantado un poquito ahí sobre las temáticas, el tema de los viajes, el tema de la etiqueta, pero tal vez si nos das un recorrido sobre generalidades, los temas en general que se puede encontrar en la persona que va a leer este libro. Sí, como este equipo de muchachos y muchachas trabajan conmigo, hicimos un capítulo que se llama Solo para Novatos, ¿verdad? Con recomendaciones para gente que venía saliendo fresquita de la universidad. Hablamos de temas de la buena actitud, hablamos de temas de servicio, como les decía, el tema de etiqueta y protocolo y los viajes. Hay otro capítulo dedicado a los emprendedores. Hay otro capítulo más amplio sobre temas de consejos gerenciales, ya cuando alguien está sentado en una silla gerencial. Cómo manejar personal, fue otro capítulo siendo uno jovencito, novato, ¿verdad? Un capítulo que agregamos ahí, que mucha gente ha comprado el libro por este capítulo, y es el tema de cómo manejar una junta directiva, ¿verdad? Se escribió pensando en juntas directivas de empresas familiares, pero hemos trabajado con consejos de administración de cooperativas, por ejemplo, y el capítulo sigue estando muy vigente. Algunas recomendaciones del manejo del dinero, ya a título personal, y algunas otras recomendaciones personales de cómo cuidarse del estrés, cómo mantener la salud. El libro hace un barrido de temas muy para personas inexpertas hasta llegar a gente con más experiencia, y cierra con recomendaciones personales, que de hecho mucho del espíritu del canal siempre ha sido ver cómo llevamos temas de manejo de dinero, de manejo del estrés y otras cosas que a mí me parece que son elementos que una persona que está en el tema de negocios tiene que también valorar, ¿verdad? Cómo cuidarse para no morir en el intento, ¿verdad? Sí, creo que el contenido de verdad es muy interesante. A mí particularmente, ahora que te escuchaba hablar, me gustó muchísimo el capítulo de consejos para la gente que estaba asumiendo una dirección, una gerencia, o sea, me pareció súper útil. Eric, yo creo que es importante también contarle a nuestra audiencia el tema de dónde está el libro, si lo quiero comprar, dónde lo consigo. Sí, vamos a ver, el libro lo publicó Editorial Mestas. Mestas tiene representación en España y Latinoamérica. Sin embargo, bueno, recordar que nosotros estamos en Costa Rica y quien tomó la representación acá es Desarrollos Culturales, que es una empresa muy fuerte, y el libro está en toda Centroamérica. Aquí en Costa Rica está en la Librería Internacional. Lo vimos en la Librería Internacional en Salvador en febrero, que estuvimos por allá. Aquí en Costa Rica está en Automercado, está en Mega Super. Nuestro amigo Rodrigo Dávila nos comentó que el libro se lo topó también en Walmart en El Salvador. Entonces, hay muchos puntos donde conseguirlo, ¿verdad? Está en internet también en Amazon, pero para conseguirlo aquí localmente en Costa Rica, Librería Internacional, Automercado, Mega Super, el libro está ya ahí ubicado, ¿verdad? Ya se puede conseguir. Excelente, excelente. Yo plantearía una última pregunta de mi parte. No sé si Carla después quiere hacer alguna otra, pero yo diría, para seguir con la tradición nuestra, si te lo hubieran dicho antes, ¿qué hubieras hecho diferente en este proceso de escritura y de creación del libro? Sí, vieras que lo he pensado mucho, y ya cuando agarré el ritmo de escritura, escribía muy fluidamente, y la parte que no sabía que iba a ser tan complicada era la parte de la postproducción del libro. Eso no me imaginé. Vamos a ver, ya después de haberlo hecho una primera vez, probablemente la siguiente sea más fácil, ¿verdad? Pero el tema del manejo de la revisión con la filóloga, el control de versiones cuando se los pasamos a los lectores, lo que llaman el maqueteo, la edición de cada página, inclusive después de que hicimos la primera impresión aquí local, que no le habíamos vendido los derechos a la editorial, y tenía 2000 libros en mi oficina, nos dimos cuenta que había un error en una de las páginas. Se había quedado atascado un párrafo del capítulo anterior, y yo casi me siento a llorar con 2000 libros con un error.
y entonces valoramos y recogíamos y al final dijimos, no, preparemos la fe de ratas y si alguien pregunta se la mandamos, ¿verdad? Pero yo creo que la parte, Juan Carlos, a tu pregunta, fue la parte de postproducción, porque la primera edición yo me encargué de hacerlo. Sin embargo, ya a los 3 meses habíamos vendido, habíamos superado punto de equilibrio y generó inclusive ganancias, ¿verdad? Pero sí, esa parte yo creo que es como dejársela a los que saben, ¿verdad? Porque no es tan sencilla, ¿verdad? No, eso sí lo hubiera hecho diferente. Muy bien. Bueno, yo no tengo más preguntas, Juanca, más bien tengo una invitación a la gente que compren el libro. Es un libro con contenido utilitario, es un libro que estamos seguros, lo recomendamos, estamos seguros que les va a ayudar como un manual, en serio que sí. Libro de fácil lectura para compartir en entornos de la empresa, en entornos familiares. Así que de verdad, invitadísimos a adquirir el libro en estos puntos que dijo Eric o en internet. Muy bien, yo me sumo a la invitación. Y Eric, no sé si quieres añadir algo antes de ir cerrando el programa de hoy. No, de verdad, yo siempre aspiré a que el libro estuviera colocado en la librería internacional, que es acá líder de mercado, ya está, y adicionalmente en otros puntos, y el libro de verdad se ha vendido bien, a la gente le gusta, por todas estas cosas que hemos comentado. Me parece que es una buena oportunidad. Si usted está entrando al mundo de los negocios o ya está ahí o quiere emprender, me parece que es un libro que le puede ayudar muchísimo. De verdad que eso, yo lo escribí, pero también ha sido mucho el feedback de los lectores y de verdad muy contento que esté mucho más a la mano ahora. Sí, claro, todos estamos muy contentos y bueno, cerramos programa agradeciendo como siempre la atención, invitándolos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales con el nombre de Si Me Lo Hubieran Dicho Antes. Nos vemos en la próxima. Chao. Hasta luego. Chao.